Ok. Mm, ya, entraremos a Visual Basic. Bueno, prácticamente se los voy a hacer porque, bueno, tal vez no se los haga por completo y se los deje algunas cositas para que terminen ustedes. Vamos a Visual Basic. Nos creamos un formulario. Ahorita no sé qué voy a necesitar, por lo tanto solo voy a crear un botón. Después ya veré qué cosas voy a utilizar. Entonces, primero que nada, el ejercicio dice, vamos a unir dos vectores, ¿no es cierto? Entonces necesitamos dos vectores. Ok, entonces nos vamos a crear dos vectores. Dim, uno se va a llamar números 1, el primer vector. Sí, está bien, números 1. ¿De qué tamaño? Ok, bueno, nos dice que va a tener dos vectores que permita leer dos números n y m, que van a ser la cantidad de elementos que va a tener cada regla. ¿Ok? Entonces, al principio, cuando estamos creando los vectores, no sabemos qué tamaño va a tener. ¿Ok? Ya luego aquí adentro vamos a decir n va a ser igual a input box, ¿no es cierto? Vamos a leer, vamos a decir, ingrese el tamaño del primer arreglo, o vector, perdón. Y vamos a ver un m, como nos dice, igual un input box, para decir igual, casi lo mismo que arriba. Segundo vector, ok. Entonces, aquí vamos a leer n y m, ¿no es cierto? Pero antes de eso estamos declarando el tamaño del vector. Necesitamos tener un vector con un tamaño ya especificado, ¿no es cierto? Que vamos a decir que va a comenzar en 1. ¿Y hasta cuándo, hasta dónde vamos a hacer? ¿De qué tamaño va a ser este vector? Como no sabemos en este punto de qué tamaño va a ser, aquí yo no le puedo decir vector del 1 al n, ¿no es cierto? Porque n, en este punto, no tiene un valor, no sabemos qué va a ser n. Entonces vamos a tomar el peor de los casos, ¿ok? El peor de los casos es de que n sea 15, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner 15, ¿ok? Y en el caso de que n, digamos que va a especificar el tamaño de mi vector números 1, sea menos que 15, entonces no vamos a utilizar los 15 espacios, sino solo los que nos ha dicho. Si n es igual a 5, entonces solo vamos a utilizar los primeros 5 espacios de este mi vector, ¿ok? Y los demás, los 10 que sobran, los dejamos vacíos, ¿ok? Entonces, siempre en este tipo de casos donde tenemos que crearnos un vector y no sabemos de qué tamaño va a ser al inicio, entonces hay que tomar en cuenta el peor de los casos, ¿ok? En este caso, 15. Y esto va a ser de tipo integer, ¿no es cierto? Va a almacenar números. Y el de abajo igual. Nos vamos a crear un vector números 2, igual, que va a comenzar del 1, este igual va a ir hasta el 15. Y también va a guardar enteros. ¿Ok? Entonces me creo mis dos vectores. Antes dice, leer dos números n y m. Ya, tenemos que controlar que estos números n y m estén en este rango, ¿no es cierto? N tiene que estar entre el 2 y el 15 y m también. Ok, aquí estamos solo leyendo, puede que el usuario nos ponga números incluso negativos o mayores que 15. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí la listen a veces pide que hagamos con subprogramas, pero en este caso creo que no nos pide, ¿ok? Igual vamos a hacer con subprogramas, por si acaso. Voy a crear una función que se va a encargar de validar el dato que voy a leer, ¿ok? Se va a encargar de verificar si el dato que me ha puesto el usuario está entre el 2 y el 15, ¿ok? Entonces, mi función se va a llamar leer, leer tamaño, ¿ok? Mi función, y nada, no recibe ningún parámetro, entonces paréntesis vacíos, ¿ok? Y aquí también, ¿ok? En vez de poner el input box, igual, vamos a decir igual, vamos a llamar a esa función, leer tamaño, ¿ok? Y listo. Y estas mis funciones se van a encargar de leer el número y devolvérmelo, ¿ok? Y eso lo que me va a devolver lo voy a guardar en estas variables, n y m, ¿no es cierto? Ok, entonces, después dice, ya tenemos dos vectores creados. Los datos que se debe generar en los arreglos o vectores son números enteros positivos. Ok, entonces tenemos que llenar el vector con números, ¿ok? Que sean positivos.
Para llenar un vector de datos tenemos que recorrer el vector, ¿no es cierto? Desde la primera posición hasta el tamaño que tenga, en este caso hasta n o hasta m, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer el primer vector número 1. ¿Cómo se recorre un vector? Con un for, ¿no es cierto? Que iba a empezar la posición en 1 y va a ir hasta su tamaño máximo. En este caso, el tamaño del vector número 1 es n, ¿ok? Que lo hemos leído aquí. Y va a ir de cuánto en cuánto, de 1 en 1. Ok, aquí de una vez ponemos su final. Listo, y entonces aquí adentro voy a ir leyendo datos, ¿ok? Y tengo que asegurarme de que esos datos también sean positivos, ¿ok? Entonces voy a crearme, bueno, no voy a crear nada, directamente voy a acceder a la posición actual de mi vector. Números 1 en la posición post, ¿no es cierto? Este post va a ir cambiando respecto al for, ¿no es cierto? Primero va a ser 1, luego 2, luego 3 y así hasta que llegue a n. Entonces, cuando esté en post 1, post 2, post 3, en ese momento voy a decir, ok, quiero insertar en esta posición un dato que me va a dar el usuario. Ok, ese dato tiene que ser un número entero positivo, dice, creo. Sí, la licenciada dijo que en eso usáramos el crear números random, la función Ah, ya, randomize. ya, ya. Ok, ¿cómo hicimos esa vez? A ver, denme un ratito, Entonces, en vez de leer, vamos a generar números aleatorios. Alguien me pasó, me acuerdo cómo la hice, me hacía números random. Dame un ratito. Antes de leer Eh, n y m, solamente ponemos randomize y luego en el vector ponemos int rnd. Dame un ratito, dame un ratito. Ya teníamos que entregar esto ayer a Oxy, pero yo entregué incompleto porque no pude acabar. No sabía cómo unir los vectores. Ok, ahorita vamos a verlo. Entonces lo voy a hacer completo. Aquí había una formulita, ¿no es cierto? No me acuerdo cuál era la Es fórmula. int, INT, ah, ya, ajá, int, paréntesis, rnd, ujú, RNT random, ajá, paréntesis 1 por 101. 1 por 101. El por 101 afuera del paréntesis. Ya, dame un ratito. Todo esto fuera de paréntesis aquí. Sí, ese uno, pero dentro del paréntesis chiquito. Y ya Esto está. así, Randomice. Randomice arriba de n y m. Oxy. allá. Y eso sería. Mm, Nada más, ¿no es cierto? A ver, vamos a la prueba. Que yo me acuerde, sería 100, creo que sí. Esto me generaría, creo, números del 1 al 100, creo. A ver, vamos a hacer la prueba. Entonces, antes de hacer esto lo voy a comentar, ¿ok? Para que no ejecute mi programa. Quiero hacer la prueba de esto. ¿Hasta dónde me genera? Bueno, supongo que es del 0 al 100 o del 1 al 100. Vamos a ver. SGBox, vamos a imprimir lo que me va a generar. Aquí uno. Solo por ahora para hacer la prueba. A ver. Ah, ya. Esto igual tengo que comentar. Es que todavía no he creado las funciones, ¿verdad? 79, 90, 27, sí, está bien. 4. Sí, entonces creo que del 1 al 100 o tal vez del 2 al 100, no estoy seguro, pero ya veremos con el tiempo. Ok, entonces eso genera nuestros números aleatorios. Les comento todo. Esto ya no me sirve para nada, lo borro. Entonces aquí estamos recorriendo el vector y en la posición actual del vector en la que estamos, vamos a insertar un número aleatorio. Ok, ya no vamos a leer. Entonces ya no necesitaríamos verificar si son números positivos porque esta formulita ya se asegura de eso, nos asegura eso, que sea positivo.
Entonces aquí estaríamos llenando con este for nuestro vector números uno con números, ¿ok? Aleatorios. Ahora tenemos que llenar nuestro vector 2, que es números 2. Que igual vamos a comenzar en el uno y vamos a ir esta vez hasta el m, ¿no es cierto? Porque m es el tamaño del vector números 2. ¿Ok? Y esto step, después ponemos next, pause de una vez al final. Y aquí, en vez de poner números uno, ponemos números 2 en la posición igual actual, que es pause. Vamos a poner lo mismo, ¿no es cierto? Los números aleatorios. Es lo que nos genera. Listo. Entonces aquí estamos llenando nuestros dos vectores con números positivos, que van desde el 1 al 100. ¿Ok? Ya tenemos nuestros vectores llenos de números. Antes, quiero ver si no estoy olvidando nada. Vector con números enteros positivos, pero debe ser unión de los arreglos sin repetición. Ok. Mm, ¿Cómo podemos unir dos vectores? En el peor de los casos dijimos que ambos vectores van a almacenar 15 datos, ¿no es cierto? Entonces la unión van a formar otro vector, ¿ok? Un vector resultado que se llame. Ok, pero ¿qué tamaño va a tener este vector resultado? En el peor de los casos, si ambos vectores número uno y número 2 tienen 15 datos, la unión va a formar un vector de 30, ¿no es cierto? Entonces, este en el peor de los casos va a ser desde el uno hasta el 30. En el peor de los casos, incluso que sean 15 datos en cada vector y que ninguno de esos datos se repita, ¿no es cierto? Porque si se repite, no lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si los dos vectores tienen 15 datos y no se repite ninguno de esos datos, el peor de los casos va a darnos un vector resultado de 30, tamaño 30, ¿ok? Que igual va a almacenar enteros. Entonces, aquí vamos a almacenar los datos que están en estos dos vectores, los vamos a unir. Primero vamos a poner los datos del vector 1, de números 1, y luego vamos a poner los datos de números 2, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Mm, ya. Vamos a recorrer otra vez vamos a recorrer el vector números 1, ¿ok? Para ir viendo qué datos hemos almacenado. Tendríamos que hacer esto. For igual post va a comenzar en 1, muy similar a esto. En realidad, no valdría la pena hacer otro for para recorrer los datos y ver cada posición y leer los datos. No vale, ¿por qué? Porque mientras yo lleno mi arreglo aquí, números uno con datos aleatorios, al mismo tiempo yo puedo ir añadiendo a mi vector resultado, ¿no es cierto? Porque primero vamos a poner los datos del vector números uno, ¿ok? Ese vector, primero vamos a insertar sus datos sin importar cuáles son. Bueno, no, mentira, tenemos que controlar que no se repitan. ¿Ok? No, entonces no va a servir. No va a servir porque puede que aquí, por casualidad, por más de que sea aleatorio, puede que dos veces nos toque un mismo número, ¿no es cierto? Entonces ahí estaríamos repitiendo. Ok, entonces no vamos a hacer lo que estaba diciendo. Mejor nos creamos nomás nuestro for. Creamos nuestro for. Vamos a recorrer el vector números uno, ¿ok? Otra vez desde el principio, hasta n de cuánto en cuánto, hasta el uno, ¿ok? Next. Dos. Ok, entonces en este for vamos a recorrer otra vez todo nuestro vector números uno y los vamos a leer los datos. A medida que vayamos leyendo los datos, vamos a ir añadiéndolo a nuestro vector resultado, ¿ok? ¿Cómo haríamos eso? Entonces voy a decir en mi vector resultado, en la posición actual, mm, creo que no. A ver, en la posición actual vamos a poner lo que está en nuestro vector números uno, igual en la posición actual, ¿ok? Pero esto creo que nos puede generar error. ¿Por qué? Porque si en el vector números uno hay repetición de algún dato, entonces no tiene que pasar esto. Ok, entonces no puede pasar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a recorrer el vector números 1, eso está bien, pero tenemos que ver si el dato que vamos a añadir a nuestro vector resultado ya está en ese vector, ¿ok? Si para no repetirlo, por así decirlo, si digamos el vector números 1 es 1, 2, 3, 1, digamos, entonces vamos a poner el 1, luego vamos a poner el 2, luego vamos a poner el 3, y luego nos tocaría poner el 1, ¿no es cierto? Pero como ya existe el 1 en el vector resultado, entonces no lo tendríamos que poner. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, tengo una idea. Vamos a preguntar, ¿ok? Si el dato, números, en la posición actual, números 1 sería, si el dato que está en la posición actual de mi vector números 1 ya existe en el vector resultado, ¿ok? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo pregunto si existe un dato en el vector resultado? No existe una función, por lo tanto tendríamos que crearnos nuestra propia función para ver eso, para verificar si existe un dato dentro de nuestro vector resultado. Entonces mi función se va a llamar existe dato, va a llamar mi función y lo que vamos a recibir es un dato, un número, ¿ok? Prácticamente el número que nos toca ver en mi vector números 1, ¿ok? Esta función me va a devolver un booleano, me va a devolver verdadero o falso. Entonces aquí, cuando me devuelva, se va a reemplazar por esto, ¿no es cierto? True o false, ¿ok? Entonces, si es true, va a entrar al cuerpo del if, al primer bloque. Y si no, pues se va a ir al segundo bloque, o si no, dependiendo si tiene segundo bloque o no, ¿no es cierto? Si ya existe, ¿ok? Si existe este dato dentro de mi vector resultado, ¿qué vamos a hacer? No tendríamos que insertarlo, por lo tanto, no tendríamos que hacer nada, ¿ok? Si ya existe el dato que estamos preguntando aquí en el vector resultado, no hacemos nada, no lo tenemos que añadir. Pero si no, entonces aquí tenemos que preguntar, ¿esto es igual a true? Si el resultado que me devuelve esta función es igual a true, no hacemos nada. Por lo tanto, si nos devuelve falso, ahí sí tenemos que hacer algo, ¿cierto? Si nos devuelve falso, significa que este dato no está en nuestro vector resultado. Entonces tenemos que añadirle resultado, vector resultado, ¿en qué posición? No podemos decir en la posición post, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, digamos, como en el ejemplo que les he dado, tengo mi vector números 1 tiene el dato 1, 2, 3, 1, ¿ok? Solo 4 datos. Entonces, cuando estamos en la posición 1, vamos a decir, ok, en el vector números está el 1, no existe el 1 dentro del resultado, entonces lo ponemos en la posición 1 también. En la posición 2 está el 2, no existe en el vector resultado, también le ponemos en la posición 2 del vector resultado. En la posición 3 está el 3, en el vector resultado existe 3, no, entonces también le ponemos el dato 3 en la posición 3 del vector resultado. Después, cuando estemos en la posición 4, en la posición 4 del vector números 1 va a estar el 1 otra vez. El 1 ya existe dentro del vector resultado. Nos va a decir aquí si es verdad, entonces no va a entrar aquí. ¿Ok? Entonces, supongamos que existe un dato más, un 5. El 5 no existe. Entonces va a decir, ok, vamos a insertarle al vector resultado. ¿En qué posición? Mi posición ya va a ser 5. Ya no, en la posición 4 no hemos puesto nada. ¿Por qué? Porque justo nos tocó el 1. Como el 1 ya existía, no hemos puesto nada. Pero esta posición va a aumentarse en 1 después. Después posición va a ser 5. Entonces estaríamos dejando un espacio vacío en el vector resultado, ¿no es cierto? Pondríamos en la posición 1, 1, en la posición 2, 2, en la posición 3, 3, en la posición 4 vacío, y en la posición 5 pondríamos el 5, ¿ok? Pero hay un vacío, ¿por qué? Porque justo cuando nos tocó la posición 4, estábamos leyendo un dato que ya existía en este vector. Entonces no podemos poner que vamos a añadirle en el vector resultado en la variable post. Uy, ya está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy a crear una variable que va a simular las posiciones de mi vector resultado, ¿ok? Me voy a crear aquí arribita. Se va a llamar, mi variable se va a llamar post resultado, la posición del vector resultado, ¿ok? Que obviamente va a comenzar en 1, ¿no es cierto? La primera posición de mi vector resultado es la 1. Entonces, cada vez que yo inserte un dato a mi vector resultado,
aquí yo voy a poner post resultado, ¿no es cierto? Porque representa la posición actual de mi vector resultado. Entonces, cada vez que yo inserto un dato aquí, en este caso, si no existe este dato, entonces lo tenemos que insertar. Vamos a decir números 1 en la posición, aquí si es post, está bien. Y luego de eso, tenemos que, como ya hemos puesto un dato en la posición resultado, para la siguiente vez ya tenemos que poner en la siguiente posición, ¿no es cierto? No siempre tiene que estar en la 1 y en la 1 y en la 1. Por lo tanto, aquí tenemos que decir post resultado. Ahora, la siguiente vez va a ser igual a post resultado más 1. ¿Ok? Así cuando insertemos un dato en la posición 1, la siguiente vez vamos a tener que insertar en la 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahora en nuestro ejemplo anterior donde nos causaba el espacio vacío? Digamos, como dijimos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 1, 5. ¿No es cierto? Cuando lleguemos al segundo 1, vamos a preguntar, ¿el 1 ya existe en mi vector resultado? Sí, ya existe. Entonces, no vamos a ejecutar este bloque de código. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir directamente al, no sé si por ahora un end-if. Nos vamos a ir directamente al end-if y listo, no vamos a ejecutar nada de esto. Por lo tanto, mi posición resultado para la siguiente vez va a seguir siendo 4, porque no le he aumentado en 1, porque no hemos entrado a este bloque. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba después y ahí tal vez me entiendan mejor. Pero vamos a utilizar esto, una variable que nos va a indicar la posición actual de mi vector resultado. ¿Ok? A ver, después, aquí estamos utilizando un for para recorrer el vector números 1. Si el dato actual no existe en el vector resultado, si es falso, entonces le vamos a insertar, ¿no es cierto? Le insertamos, actualizamos la posición del vector resultado. ¿Y qué pasa si no existe? Si ya existe, no hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces aquí terminaría en end-if. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Creo que nada más hasta aquí. Este for se ocuparía de insertar todos los datos de mi vector número 1, ¿no es cierto? Ahora necesito insertar los datos de mi vector número 2. For, igual vamos a recorrer todo el vector número 2, desde su posición 1 hasta su posición m, que es el máximo, de cuánto en cuánto, de 1 en 1, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, aquí igual, tenemos que recorrer todo y ir preguntando lo mismo. Si ya existe el dato dentro del vector resultado, ¿qué dato? Números 2, esta vez, ya estamos en el vector números 2, en la posición post, ¿ok? Esta variable me está ayudando a recorrer mis vectores números 1, aquí números 2 y aquí números 1, ¿ok? Y mi variable post resultado me ayuda a recorrer mi vector resultado. ¿Ok? ¿Qué pasa si no existe? ¿Ok? Si no existe este dato dentro de mi vector resultado, entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que arriba. Resultado en la posición post resultado va a ser igual a números 2 en la posición post, en la posición actual. ¿Ok? Y luego actualizamos la posición resultado. ¿Ok? Esto va a ser igual a lo mismo. Post resultado más 1. ¿Ok? Listo. Entonces, este for está recorriendo todo mi vector números 2 y igual está preguntando, ¿no es cierto? Por cada dato está preguntando si existe en mi vector resultado. Si no existe, entonces lo insertamos y listo. Y si ya existe, aquí me falta poner el end if. Si ya existen, no hacemos nada. ¿Ok? Entonces, esto recorre mi vector 2 y ya estaría. Oh, sí, hasta aquí solamente sería la unión de los dos vectores, ¿no? Sí, ¿Podemos hacer la prueba? Por favor. sí, sí, sí. Vamos a hacer la prueba. Solo que obviamente me falta definir mis funciones estas de aquí y también esta que existe dato, ¿no es cierto? Que no las he creado, me causaría error. Y además mis variables. Integer, tengo una m, así integer igual.
n, tengo un pos, que es un entero igual. Dim pos resultado, así integer igual. ¿Qué más? Nada más. No estoy olvidando de nada. Bueno, clarito será. Nos saldrá un error y vamos a tener que ver cuál es el error. Pero antes de ejecutarlo, tenemos que crear nuestras funciones. Tenemos una función de tamaño. Función. Por si acaso a la lista le encanta que hagan funciones. ¿Ok? No le gusta que hagan todo así en el mismo proceso del botón. Le gusta que hagan funciones. Entonces, si pueden hacerlo, mejor. Function leer tamaño se llama esta mi función. No recibe nada. ¿Y qué me devuelve? Un integer. Un integer. ¿Y qué voy a hacer? Aquí mi función leer tamaño. Tiene que leer un número y verificar si está entre el 2 y el 15. ¿Ok? Entonces, me voy a crear una variable número. Vamos a leer input box. Ingrese tamaño del vector. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Aquí vamos a leer un número y vamos a hacer un while. ¿Ok? ¿Para qué vamos a hacer un while? En el while vamos a entrar en el caso de que mi número sea menor a 2 o si no es menor a 2, también vamos a entrar si mi número es mayor a 15. ¿Ok? Pongo su final de una vez. ¿Por qué vamos a entrar? Porque el número, si se cumple una de estas dos condiciones, significa que el número que nos ha dado es inválido. Entonces tenemos que volver a pedirle un número. ¿Ok? Prácticamente lo mismo que arriba. Es lo mismo. Y si aquí nos vuelven a dar otro número inválido, vamos a volver aquí al encabezado del while y vamos a volver a preguntar, ¿no es cierto? Si es menor a 2 o mayor a 15. Si se cumple alguno de estos dos, significa que es inválido y otra vez le va a pedir, ¿ok? Hasta que nos dé un número válido. Cuando nos dé un número válido ya no va a entrar al while y aquí vamos a devolver ese resultado. Se pone el nombre de la función y ponemos lo que queremos devolver, que en este caso es el número, y listo, eso sería todo. Me declaro mis variables, nada más, ¿ok? Entonces esta función la estoy llamando dos veces aquí, para ambos tamaños. Creo que está bien. Y me faltaría mi última función, que es la de verificar si ya está dentro de mi vector resultado el dato que me mandan aquí. Entonces se llama existe dato, que va a devolver un booleano. ¿Cierto? Un ratito. Será mejor. Ahí está, esta es mi función, existe dato. Y me recibe un parámetro, ¿cierto? Que es un entero, es un número. Se va a llamar dato, es un entero, ¿no es cierto? Integer. Aquí, ¿cómo verifico si un dato ya existe dentro de mi vector resultado? Tendríamos que recorrer el vector resultado, obviamente desde su primera posición. ¿Hasta dónde? Esa es la pregunta. Podríamos recorrerlo todo el vector, ¿ok? Por más de que no hayamos llenado todo el vector aún, por más de que solo hayamos puesto solo dos datos, ¿no es cierto? Podemos recorrer todo el vector para verificar si el dato ya existe, porque si supongamos que solo nos han puesto dos datos dentro del vector resultado, entonces cuando esté en primera posición va a preguntar si este dato es igual al dato de la primera posición. Si no, se va a pasar a la siguiente, y así a la siguiente, y a la siguiente. Pero yo recuerdo cuando estábamos viendo justamente vectores, estábamos buscando, habíamos hecho un ejemplo, ¿no es cierto?, de buscar un dato dentro de un vector, ¿ok? Y nosotros en vez de utilizar un for, utilizamos un while, ¿no es cierto? Un while, ¿por qué? Un while porque si hemos encontrado el dato,
ya no necesitamos recorrer las siguientes posiciones, ¿no es cierto? Si digamos nos dice, queremos buscar el dato 5 dentro del vector resultado, y imagínense que está en la posición 3 el dato 5. Entonces, con un for, vamos a encontrar en la posición 3 el 5 y vamos a continuar viendo las demás posiciones que nos faltan hasta la última posición. Pero ya no es necesario revisar todas las posiciones que nos faltan. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado el dato. Entonces, aquí solo vamos a recorrer el vector hasta encontrar el dato. Cuando hayamos encontrado el dato, ahí paramos, ya no buscamos más, ¿ok? Y por eso ahora aquí utilizo un while, porque no sabemos dónde está el dato que queremos buscar, no sabemos en qué posición, pero en algún momento lo vamos a encontrar, y si no lo encontramos, ahí recién habríamos recorrido todo el vector, ¿ok? ¿Cómo recorremos un vector con while? Primero nos tenemos que crear una variable arriba del while, que va a hacer lo mismo que en el for, ¿no es cierto? Me creo un post que va a comenzar en 1, ¿ok? Mientras mi post sea menor a el tamaño de mi vector grande de resultado. ¿Qué tamaño tiene mi vector resultado? N más M, ¿no es cierto? Sí, no, incluso podríamos recorrer todo el vector, 30. Entonces sea menor, igual a 30, ¿no es cierto? Vamos a comenzar en 1 y vamos a ir hasta 30. ¿Okay? En el peor de los casos, si es que no encontramos antes el dato o incluso si no hemos uniendo los dos vectores, no nos llega a 30, en el peor de los casos. Mientras post sea menor o igual a 30 y va a crear una variable booleana, encontrado sea igual a falso. ¿Ok? ¿Qué representa esta mi variable booleana? Si hemos encontrado o no hemos encontrado el dato que estábamos buscando. ¿Ok? Entonces me voy a crear aquí encontrado, va a comenzar en falso inicialmente. Y, ok, aquí estamos recorriendo el vector. Vamos a comenzar a la posición 1 y vamos a decir, ok, si en mi vector resultado se llama, ¿no? Sí, resultado. Mi vector resultado en la posición actual, pos, es igual a este dato. Nos ha mandado por el parámetro, que es el que queremos buscar. Entonces, ¿qué hacemos? Significa que el dato que nos ha enviado existe. Entonces, encontrado, hemos encontrado el número, ¿no es cierto? Encontrado igual a true, ¿no es cierto? Hemos encontrado este número que nos han mandado. ¿Y qué más? Nada más. Diríamos que hemos encontrado y nada más. Y si no, si el resultado que nos han mandado no es igual al de la posición actual, ¿qué hacemos? Encontrado va a seguir siendo falso, ¿cierto? Porque aún no lo hemos encontrado. Entonces vamos a continuar buscándolo. ¿Ok? Lo último que nos faltaría aquí es decir post va a ser igual a post más 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a comenzar en la posición 1. Vamos a preguntar aquí en la posición 1, en el resultado existe este dato. Dependiendo si existe o no, vamos a decir true o false. Y luego tenemos que decir que ya la siguiente vez tenemos que ver la posición 2, ¿no es cierto? Entonces post más 1. Cuando estemos en la posición 2, la siguiente vez vamos a ver la posición 3, entonces post más 1. ¿Ok? Y eso. Esto, a ver, en un ratito, esto quiero evaluar. Mientras post sea menor o igual a 3 y encontrado sea igual a falso. Cuando no se cumpla cualquiera de estos, se va a salir. Creo que sí está bien. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, ahí terminaría nuestro while. ¿Ok? Aquí estamos en el while, dentro estamos recorriendo todo el vector resultado hasta encontrar el número que nos ha dado. Y en el caso de que no encontremos, vamos a ir hasta la última posición. ¿No es cierto? Vamos a ir hasta la última posición y vamos a decir, ok, encontrado va a seguir siendo falso. Igual ya nos vamos a salir del while. ¿Por qué? Porque la posición ya va a estar en la última posición. Y vamos a decir aquí que vamos a devolver ese resultado. Existe dato va a ser igual a mi variable encontrado, ¿no es cierto? Donde está el resultado, dependiendo. Y creo que eso es todo. Si no estoy mal, no estoy nada, creo. Y me creo mis variables.
un Faltaría post añadir a las listas, no auxi. a la lista de resultado. No, a las listbox para que muestren la pantalla. Ah, eso sí, sí, verdad, me faltecito, pero, a ver, dame un ratito, me crearé mis variables. Eso sí, tengo que imprimir en el archivo más, ¿no es cierto? Dame un ratito, eso igual me está olvidando. As boolean, aquí tengo un booleano, ¿no es cierto? Encontrado, y nada más. Aquí arriba sería eso. Esta función solo se encarga de decirme si existe o no existe un dato dentro de mi vector resultado. Aquí arriba es donde estoy uniendo las listas. ¿Ok? Y lo que me dice aquí es, asimismo, guardar el archivo que tendrá los elementos de unión, los elementos... Ya. En ningún momento dice mostrar, ¿ok? Pero lo vamos a mostrar igual. Si en el examen, si no les dice mostrar, que eso es raro, normalmente siempre te dice muestra el vector, aquí no nos dice mostrar, creo, que permite ver los datos que se debe generar en el arreglo o vectores son los entradas positivos, el programa debe ser capaz de realizar unión de dos arreglos sin repetición, asimismo guardar en el archivo que tendrá los elementos de la unión de los elementos. Sí, en ningún momento dice mostrar, ¿no es cierto? Pero igual lo vamos a mostrar. ¿Ok? Y además también tenemos que, me estaba olvidando, añadirle a un archivo. ¿Ok? Eso habíamos visto creo que hace una o dos clases, no me acuerdo. Tenemos que escribir en un archivo, ¿no es cierto? Nosotros habíamos aprendido a leer y a escribir. ¿Cómo hacemos eso? Para escribir un archivo o también para leer, ponemos open y aquí ponemos el nombre de nuestro archivo que queremos que se llame. En este caso queremos que se llame unión.dat. Unión.dat, ¿ok? La listen creo que le pone toda la dirección completa, pero no es necesario. La verdad es que una vez intenté, pero me salía error, entonces yo simplemente lo dejo en nombre y ya. O tal vez solo es, no sé por qué me sale. Luego pongo for y aquí pongo output o input. Esa es la cuestión aquí. Dependiendo, ¿no es cierto? Yo pongo output cuando quiero escribir en un archivo y yo pongo, o si no, si yo quiero leer de un archivo, yo pongo input. En este caso quiero escribir, entonces output. Luego as y tengo que asignar un número a este mi archivo. En este caso va a ser 1, ¿ok? Ahí está. Y ahora, bueno, con estos dos forces habíamos dicho que estamos llenando, estamos uniendo en realidad con estos dos force en mi vector resultado. ¿Ok? Lo que podría hacer para escribir en mi archivo es recorrer todo mi vector resultado, ir escribiendo a medida de que vaya recorriendo. ¿Ok? Pero otra opción creo que es mejor, es a medida de que vaya insertando datos a mi vector resultado, también ir imprimiéndolos en mi archivo, ¿no es cierto? Aquí estoy insertando los datos en este for, los datos del vector números 1 y en este for, los datos del vector números 2. Entonces aquí preguntamos, ¿no? Si no existe el dato, entonces resultado, le vamos a añadir el resultado, el dato al vector resultado y además lo vamos a escribir en nuestro archivo. Print en el archivo número 1. ¿Qué cosa vamos a escribir? Lo que está en el resultado en la posición post resultado. ¿Ok? Justo donde acabamos de guardar nuestro dato actual. ¿Ok? Entonces, si este dato vamos a insertar al vector resultado, también lo vamos a imprimir en el archivo. ¿Ok? Y como también queremos mostrar en un listbox, por lo tanto me tendría que crear un listbox aquí. Aquí me tendría que crear un listbox que se llama listbox 1. Aparte de también imprimir en mi archivo, lo vamos a añadir igual a nuestro listbox 1. Listbox 1.item, ¿no es cierto? Y entre paréntesis, ¿qué es lo que quiero añadir? Quiero añadir lo que está en el vector resultado en la posición post resultado. Y listo. Entonces, si vamos a insertar un dato a nuestro vector resultado, lo vamos a añadir, vamos a escribirlo en nuestro archivo y también lo vamos a añadir a nuestro listbox 1, ¿no es cierto? Eso es lo que nos pide. Que tendrá los elementos de la unión, ya, está bien. ¿Ok? Aquí solo estoy recorriendo el vector números 1, aquí el números 2, entonces aquí también tendría que hacer lo mismo. ¿Ok? Aquí si insertamos un dato del vector números 2 al vector resultado,
Entonces también lo vamos a imprimir en el archivo. ¿Qué vamos a imprimir aquí? Resultado en la posición post resultados. Sí, está bien. Y además lo vamos a añadir a nuestro listbox. Listbox1.item. Y aquí también. Resultado post resultado. Listo. Eso, entonces, aparte de añadir al vector resultado, estamos escribiendo en el archivo y añadiendo a la listbox. Y con estos dos forks estamos uniendo ambos vectores y ahora tendríamos que, nada, cerrar nuestro archivo. Lo último. Close número 1. Ok, creo que no estoy olvidando nada. No estoy seguro si va a salir a la primera. Haremos la prueba. Eso creo que sería todo. Veremos. Ingrese el tamaño del vector. Ah, ya. Antes de hacer, lo que podríamos hacer igual para saber si está bien o está mal. Como estamos generando en el vector números 1 y números 2 aleatoriamente, lo que podríamos hacer igual es crearnos un listbox para cada vector, para saber qué datos le ha puesto aleatoriamente, ¿no es cierto? Si no, no sabríamos si está bien lo que he unido o no. Entonces, ¿qué más grande vamos a hacer? Nos creamos dos listbox más para mostrar números 1 y números 2. Ok, este es el listbox 2 y este es el listbox 3. Entonces aquí al momento de insertar un dato a mi vector números 1, también lo vamos a añadir al listbox 2 punto add item. ¿Qué vamos a añadir? Lo que está en números 1 en la posición post. ¿Okay? Y aquí en el for que llena datos a números 2 también. Listbox, en este caso 3, ¿no es cierto? Punto add item. ¿Qué vamos a añadir? Números 2 en la posición post. Listo. Ahora veremos si está bien. Vamos a comenzar con un vector pequeño. Podemos poner nuestro primer vector de 3 y nuestro otro vector también de 3. Aquí, primero que nada, subir y separar intervalo. Y esto ya no tiene que aparecer. Y me salió un error. En algún lado estamos saliéndonos de un vector. O sea, estamos intentando ingresar a una posición que no existe. Donde no sé dónde está el error, vamos a usar el depurador. Creamos nuestro archivo, randomize, vemos un dato, 3. ¿Está bien? 3. Está bien. Y aquí hasta n, ¿no es cierto? Aquí está n, está bien. Entonces, aquí qué dato hemos guardado. Posición 1 está bien. Aquí es 70. Por lo tanto, aquí tendría que entrar, no hay problema. Sí, nos imprime sus 3. Ah, aquí nos está generando un 1. No debería generarnos un 1, ¿verdad? Ah, no, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, aquí nos puede generar un 1, porque solo nos dice que sean positivos. Aquí está bien, no sale ningún error. Aquí tampoco debería salir ningún error. Sí, está bien. Resultado comienza en 1. Sí. Aquí vamos a decir, posición comienza en 1 otra vez, está bien. Que vaya hasta n, que es 3, está bien. Aquí vamos a ver si aquí nos genera el error. Vamos a entrar a nuestra función existe dato. Existe dato. Posición va a comenzar. Ah, ya. Creo que aquí hay un... Aquí creo que está el error. No, no, no está el error aquí. No, aquí está todo bien. Encontró falso. Esto debería entrar.
Eh, buscamos todo el vector, todo el rato va a ser falso porque nuestro vector todo es cero. Entonces nuestro dato, ¿cuánto equivale? 70. Nunca va a ser igual a cualquier posición de mi vector resultado. Pues aquí vamos a recorrer las 30 posiciones. Todo va a demorar un poco. Pero tal vez solo vamos a hacer esto una vez. Un ratito. Ya está bien. Por lo tanto, nuestro encontrado al final de todo va a seguir siendo falso. Eso vamos a devolver, ¿cierto? Aquí dice sí, es falso, entonces tenemos que agregar al vector resultado. En la posición resultado, post resultado, ya está bien. Va a ser igual a 70. Luego imprimimos, luego añadimos a nuestro list. Ay, aquí hay un problema, aquí me he equivocado. Vamos a ver si esto genera el error. Sí, ese es el que genera el error. Y si se dan cuenta, es simplemente porque he escrito mal la variable. Es post resultado, hace rato estaba con barra baja. Por eso. Vamos a la prueba otra vez. Otra vez. Subíndice fuera, ¿dónde? Ok, nos hemos dado cuenta que esto ya funciona bien, entonces ya no vamos a entrar otra vez ahí. Tal vez he escrito mal alguna variable. O como hace rato. Llenamos, aquí llenamos. ¿Cierto? Ya está lleno. Uno. Ok, ahí hemos insertado al vector resultado. Ok, eso debería aparecernos aquí. 62, 51, 43, está bien. Entonces, ¿dónde me está saliendo el error? Mm, Post resultado, ¿cuánto? Aquí debería valer 4, está bien. Está bien. Aquí me sale el error. Post resultados, dice Auxi, no es eso. Ah, sí, es verdad. Qué bacana. Ahora sí, ¿ve? Ahora si se fijan, aquí está mi vector 1, mi vector 2 y aquí está la unión. ¿Está bien? Está bien. Y también podemos verificar si hemos creado el archivo. Cuando nosotros creamos el archivo se nos ponen documentos que se llama, ¿qué se llama? Unión, ¿verdad? Unión. Aquí está unión. Y aquí está, ¿no es cierto? Vamos a verificar si es lo mismo. Sí, está bien. Eso, ahora sí está bien. Si quiero leer otros datos, ahora sí me va a generar error si vuelvo a apretar el número. ¿Por qué? Porque primero que nada no hemos borrado los datos anteriores. ¿Ok? Eso se puede arreglar fácil. Esto lo podemos hacer aquí. Antes, esta función que es cuando tocamos el botón, sucede todo esto. Entonces, lo que deberíamos hacer es eh, borrar todo lo que está en nuestro list box 1.clear. ¿Ok? Y lo mismo para los otros list box. En este caso, listbox 2 y listbox 3. Igual, punto clear. ¿Ok? Pero eso no es suficiente. Igual me va a generar error. ¿Por qué? Porque mi vector números 1 y mi vector números 2 también ya tienen datos. ¿Ok? Por más de que nosotros hayamos borrado los datos del listbox, tal vez aquí se ha borrado, pero mi vector resultado, mi vector números 1, números 2, va a tener almacenado algo.
en realidad los datos de la ejecución anterior. Entonces lo que tendría que hacer igual es vaciar esto, ¿ok? Pero el ejercicio no pide, ¿no es cierto? No especifica que se pueda ejecutar varias veces esto, ¿ok? Con que funcione la primera vez, ya está sufi. Lo que tendríamos que hacer si quieren ejecutar más veces y de que no nos salga error es vaciar los vectores estos. ¿Cómo vaciaríamos? Recorrer todas las posiciones de cada vector y en cada posición poner 0, 0, 0, 0, 0. Así vaciaríamos un vector, ¿ok? Y eso podríamos hacerlo en un procedimiento que se llame, no sé, vaciar vector. Y aquí le decimos mejor vectores, ¿no es cierto? Así vaciamos directamente todos los vectores. Y mi procedimiento me creo aquí abajito y recorro todos mis vectores, los tres vectores los recorro y en cada posición de cada vector pongo 0, 0, 0. Pero no lo voy a hacer, no es necesario. Algo que creo que sí la listen siempre hace es poner esto, ¿no? Al inicio, listbox1.clear, listbox2.clear, listbox3.clear. ¿Ok? Después, ya está bien. Vamos a hacer la prueba con el peor de los casos. Que ambos vectores sean de tamaño 15. Ok, aquí debería tener 15 datos. Una, dos, no puedo contar así. Una, dos, tres. Bueno, ya supongamos que hay 15, no creo que esté mal. Depende, ¿no? En el caso de que hayamos repetido un número, no, bueno, aquí debería aparecer, aquí no debería aparecer el repetido. Creo que aquí puedo, ya, ahí está. Y a ver, vamos a ver cuántos datos me ha puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 27. Eso significa que se han repetido tres números. 27, 28, 29. Sí, tres números se han repetido. Tanto aquí con este, no sé. A ver, vamos a ver aquí. Una. No puedo, no me deja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Está bien 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está bien, me están leyendo bien. Entonces debe haber datos repetidos y por eso aquí me está saliendo 27. No sé cuál será. Creo que he visto 7. Aquí hay un repetido, ¿no es cierto? 7. Entonces aquí solo debe haber una vez 7. Aquí está el 7. Y no debería haber más 7. No hay. Entonces aquí eliminamos un repetido. Después 37. Bueno, debe haber otros repetidos. Vamos a perder tiempo si buscamos uno por uno, ¿no es cierto? Pero está bien. No me está generando ningún error ni nada. Ok, eso es todo el ejercicio. ¿Alguna duda? Consulta. Me he creado dos funciones. El archivo. Aquí estoy generando números aleatorios. Desde el 1 hasta el 100. Y eso. Sí, ¿no? Ya está. Ese es el ejercicio, muchachos. ¿Dudas? La unión lo estamos haciendo aquí, ¿ok? Con dos fors. ¿Ok? Un for para recorrer los datos del primer vector y los vamos a ir leyendo los datos uno por uno y vamos insertándolos al vector resultado. Obviamente, antes tenemos que preguntar si el dato que queremos insertar ya existe o no existe. Si no existe, si es falso esto, entonces va a insertar. ¿Ok? Y aparte de insertar, va a escribir en el archivo y aparte también lo va a añadir a su respectivo listbox. ¿Ok? Y aquí abajo hacemos lo mismo, solo que esta vez con el vector número 2. ¿Ok? Y estamos insertando cada uno a nuestro vector resultado. Y su posición aquí comienza en 1 y va a ir sumándose, ¿no es cierto? Cada vez que insertemos un dato va a ir sumándose en 1 y en 1. Si no insertamos un dato,
no vamos a sumar en 1 su posición, ¿no es cierto? Porque si sumaríamos en 1 y no insertamos ningún dato, estaríamos dejando un hueco en el vector resultado, un hueco vacío. Estaría mal. Ok, entonces aquí estoy haciendo la unión con dos fors. Eso, muchachos. Ahora, no sé si tienen algún otro ejercicio, porque si no, yo tengo un examen pasado, que es del que les estaba hablando al principio. Ah, ese examen pasado es del anterior, de hace 2 años. No estaba muy difícil y es un examen final. ¿Ok? Es este, solo tenía 2 ejercicios y es en Visual Basic. Solo que no estoy seguro si es de Lustaris o de la IDE, pero los ejercicios son típicos. Puede que ponga parecidos. Aquí dice, leído un texto que representa el número de la placa de una movilidad. Verifique que este dato leído está correctamente escrita en el formato, en este formato. Es decir, 4 dígitos, un guión y 3 letras. El programa debe verificar el dato y emitir los mensajes de longitud incorrecta, en el caso de que sea más grande, error en la parte literal, o sea, en esta parte de las 3 letras, en el caso de que haya números o otras cosas, error en la parte numérica aquí, o error en la parte del guión, sí, en el caso de que esto no sea un guión, ¿no es cierto? Nos pongan cualquier otra cosa, según corresponda. Tenemos 20 minutos. Ya, lo haremos rápido este ejercicio. No es muy largo. ¿Ok? Voy a crear otro formulario para este ejercicio. Básicamente ese ejercicio lo que nos pide es manejar cadenas, verificar cadenas, ¿no es cierto? Entonces solo vamos a utilizar, lo que más vamos a utilizar es función sobre cadenas. Ok, entonces primero dice, leído un texto que representa el número de una placa. Entonces tenemos que leer un texto. Ok, entonces vamos a decir, placa va a ser igual a input box ingrese mm, la placa, le voy a poner directamente. Vamos a leer la placa, la cadena de la placa. ¿Ok? Y ahora sí, lo vamos a guardar en esta variable, ¿no es cierto? Y tenemos que verificar si es de este tamaño, o sea, de tamaño 4 3 8. Esta cadena tiene que tener un tamaño 8. Y los primeros 4 caracteres tienen que ser dígitos, el quinto carácter tiene que ser un guión, y los 3 últimos caracteres tienen que ser letras. ¿Cómo hacemos eso? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir toda la placa, ¿ok? Voy a dividir en parte de dígitos, en el guión y en letras, ¿ok? Entonces voy a poner dígitos, que va a ser una cadena, esta variable. Aquí tiene que estar los dígitos de la placa. ¿Cómo saco los dígitos de la placa? Nosotros teníamos una función que se llamaba left, ¿ok? Que aplica en las cadenas. Aquí le pongo de qué cadena. ¿Y qué hacía esta función left? Nos daba una cantidad de caracteres que le especificábamos aquí, ¿no es cierto? Yo quiero tener los 4 caracteres a partir de la izquierda de esta cadena, ¿ok? Que es básicamente esto. Estos 4 caracteres nos va a devolver, ¿ok? Entonces aquí con este left vamos a obtener los primeros 4 caracteres de esta cadena, ¿ok? Desde la izquierda. ¿Listo? Eso se va a guardar en dígitos, nos va a devolver una cadena. Dígitos va a ser una cadena. Luego aquí le voy a llamar guión y voy a obtener el guión. ¿Cómo obtengo el guión? Nosotros tenemos una función que se llamaba mid. ¿Qué hacía este mid? Obteníamos una cadena de otra cadena, ¿ok? Sí, está bien. Aquí le decíamos de qué cadena queríamos sacar una cadena
Después le decíamos a partir de qué posición queríamos quitar una o obtener una cadena, una subcadena mejor. ¿En qué posición está el guión? Siempre va a estar en la posición 5. ¿Ok? Y después de decirle desde qué posición queremos quitar una subcadena, le decimos cuántos caracteres a partir de esta posición queremos quitar o obtener de esta cadena. Nosotros solo queremos tener el guión, ¿no es cierto? Que es el carácter que está en la posición 5. Entonces solo queremos, a partir del 5, solo un carácter, o sea, solo el que está en esta posición. ¿Ok? Ya tenemos los dígitos, ya tenemos el guión, ahora las letras. ¿Cómo obtenemos las letras? Vamos a utilizar otra función de cadenas que se llama write. ¿Ok? Por si acaso, left en español es izquierda y right en español es derecha. Está escrito en inglés. Aquí igual, funciona muy similar al left, ¿ok? Vamos a obtener de una cadena los primeros tantos dígitos que voy a especificar aquí. En este caso quiero los primeros 3 dígitos, pero a partir de la derecha. Este es a partir de la izquierda y este es a partir de la derecha. ¿Ok? Entonces aquí estoy diciendo, a partir de la derecha quiero los 3 primeros dígitos, o sea, las letras. ¿Ok? Y aquí estoy diciendo los 4 a partir de la izquierda, o sea, los dígitos. ¿Ok? Y listo. Ya tengo los dígitos, ya tengo el guión y ya tengo las letras. Ahora, ¿qué hago para verificar si está bien la placa? Mm, vamos a preguntar, sí, ¿qué preguntamos? Primero vamos a verificar los dígitos, ¿ok? Pero antes que de eso, tenemos que preguntar si el tamaño de la placa, o sea, de la cadena, es igual a 8, ¿no es cierto? Porque si es más de 8 o menos de 8, ya está mal. Ok, entonces, antes de hacer esto, incluso, antes de crearnos nuestros dígitos y nuestros guiones y nuestras letras, tendríamos que preguntar si el tamaño de este string, de esta cadena, es igual a 8, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo preguntamos eso? ¿Cómo obtenemos el tamaño de una cadena? Con len, con la función len. Len placa, ¿no es cierto? Solo recibe un parámetro que es la cadena de la cual queremos preguntar el tamaño. Si el tamaño de la placa es igual a 8, entonces vamos a verificar si está bien escrita, ¿no es cierto? Vamos a dividir en dígitos, guión y letras. ¿Ok? Y si no, vamos a imprimir un mensaje en SGBox que va a decir el tamaño, no, la placa no tiene el tamaño correcto, ¿cierto? Si no es 8 está mal, puede que tenga menos, puede que tenga más. Entonces, está mal. Mandamos este mensaje en div. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si está bien el tamaño? Entonces tenemos que verificar, puede que esté bien en tamaño, pero puede que esté mal escrito, ¿no es cierto? Puede que aquí los dígitos no solo sean dígitos, sean letras o cualquier otro carácter. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, agarramos los dígitos, el guión y las letras y vamos a preguntar. mm, ¿Cómo verificamos que estos dígitos están bien, que sean números y no letras? Ya sé qué podemos hacer. Suponemos nosotros que estos dígitos son números, ¿no es cierto? Tendrían que ser números, ¿ok? Entonces, si tendrían que ser números, ahorita estamos guardando en una cadena. Hay una función, habíamos visto, que nos permite transformar una cadena a números, ¿no es cierto? En el caso de que la cadena sea números. Entonces, vamos a transformarlo, ¿ok? Vamos a decir, igual son los dígitos, ¿no es cierto? No puedo poner otra vez dígitos, entonces voy a poner dig, un diminutivo. Va a ser igual ¿a qué? Vamos a transformar esta cadena a número. ¿Cómo se hacía eso? No me acuerdo bien. En un ratito. No me acuerdo cuál era la función exacta.
Aquí está. Vamos a ver qué función nos ayudaba a hacer eso. Transformar de cadena a números. Convertir de una cadena a un número val. Val, aquí ponemos la cadena, que es dígitos. Entonces lo va a transformar a números, ¿ok? Lo que no estoy seguro ahorita es, ¿qué pasa si aquí no son números, son letras? Veamos una pruebita. Me voy a crear otro botón solo por un ratito. Solo por un rato me voy a crear una cadena que va a ser algo incorrecto, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo. Y voy a intentar convertirlo a número, ¿vale? Cadena. Y vamos a ver qué guarda en mi variable número. Esto debería saber, no sé si debería salir error. Y si no sale error, no sé qué guarda el número. Vamos a ver qué guarda, vamos a imprimirlo. Ok. Ejecutaremos un rato esto. Ya, el número 2, ¿no es cierto? Allá. Si se fijan, lo que ha hecho es, no sé lo que ha hecho. Vamos a depurar. No sé por qué lo convierte en 120. Vamos, a ver, vamos a hacer una prueba más. Vamos a poner más caracteres aquí. 12. Ok. Entonces, en el caso de que nos den así, va a tomar los primeros números. Entonces, aquí estaríamos guardando algo malo. No estaríamos guardando algo correcto. ¿Qué podríamos hacer entonces? Esto ya no nos sirve. Esto ya, chao, solo para hacer la prueba. Que igual mi voto en chao. Lo que tendríamos que hacer entonces primero es asegurarnos de que aquí en esta cadena solo haya números. ¿Cómo hacemos eso? Mm, ¿Cómo podríamos hacer eso? Creo que no hay ninguna función que nos permita verificar eso, entonces tendríamos que crearnos nuestra propia función. Entonces, nos vamos a crear una Sí, y función, si ¿sí? ponemos dígitos, si dígitos es igual a un real, para verificar que sea solo un número lo que está ahí. Tú dices si dígitos es igual a real, o sea, tabula, ¿sí? Sí, Esto debería salirme error, creo. Sí, me sale error. Porque double, bueno, aquí te dice se esperaba una expresión. O sea, estoy comparando una cadena con un tipo de dato. El tipo de dato no se puede comparar con cadenas. Tampoco, en este caso, tampoco podría, si hacemos la prueba con integer, está mal, no nos deja. Tendríamos que recorrer, como son 4 dígitos, tendríamos que recorrer esos 4 dígitos y preguntar si es un número, ¿ok? Pero todo eso lo vamos a hacer en una función que nos vamos a crear. ¿Ok? Nuestra función se va a llamar, son números, ¿ok? Son números y le vamos a enviar dígitos, ¿ok? Esto si me devuelve true, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esa función va a devolver un booleano, ¿verdad o falso? Si es verdad, vamos a imprimir, bueno, nada. Si es verdad, entonces está bien. Entonces no tendríamos que responder nada. Sí, tendríamos que pasar a verificar el guión y luego las letras, ¿no es cierto? Ok, entonces aquí adentro, si es verdad, vamos a pasar a verificar el guión. Pero ¿qué pasa si no es verdad esto? Si no es verdad, entonces mostraríamos un mensaje. Mensaje box. Vamos a mostrar, nos ha dicho, el examen nos dice, no quiero error en la parte literal numérica. Error en la parte numérica.
¿Ok? Entonces aquí esta función nos va a ayudar a verificar si esta cadena solo son números. Si son números, si esta función me devuelve verdad, entonces aquí vamos a verificar el guión. Ya nos tocaría verificar el guión, ¿no es cierto? Y luego las letras. Pero si no es verdad, directamente nos vamos a salir, vamos a venirnos aquí, vamos a decir, ok, este error, ¿no es cierto? El error en la parte numérica y listo. If, ¿ok? Ahora verificaremos si, en el caso de que esto sea puro número, tenemos que verificar si esto es un guión, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Preguntamos si guión, como guión solo es un carácter, no es un conjunto de caracteres. Si guión es igual a esto, ¿no es cierto? Eso es un guión, entonces significa que está bien, ¿no es cierto? Significa que está bien. Entonces tendríamos que pasar a verificar las letras. Pero si no es eso, entonces vamos a imprimir un mensaje. Vamos a poner cuál es el error. Error en la parte numérica, error en la parte del guión. Bien, ¿ok? Eso pasaría si no fuera un guión. And if, ¿ok? Pero si es un guión, ahora tenemos que verificar las letras, ¿no es cierto? ¿Cómo verificamos que todos sean letras? Igual que en los números, no hay una función que nos ayude, entonces nosotros vamos a crear una función. Si son letras, vamos a crear una función, si son letras, le vamos a mandar la variable letras. Entonces, si son letras, ¿qué tendríamos que hacer después? Significa que están bien las letras. Ya no hay nada más que verificar. Entonces significa que la placa está bien. Ya hemos verificado los dígitos, ¿no es cierto? Si los dígitos están bien, entonces verificamos el guión. Si el guión está bien, verificamos las letras. Si las letras están bien, ¿qué hacemos? Significa que la placa está bien. Y emitir los mensajes, longitud, no nos dice nada. No nos dice qué hacer cuando esté bien la placa. Entonces, vamos a crearnos un mensaje. MSG box, eh, placa válida. Creo que está bien todo. Pero ¿qué pasa si justamente aquí vemos que donde debería haber letras no hay letras? Entonces, está mal, ¿no es cierto? MSG box, tenemos que imprimir el error. ¿Qué error nos dice? Error en la parte literal. Listo. Aquí, oh, and if. Listo. Ahí estaría toda nuestra verificación, ¿no es cierto? Aquí verificamos si son números. Si son números, entramos a verificar si es guión. Si no, mandamos este error. Si es guión, entramos a verificar si son letras. Si no, mandamos este error. Si son letras, todo está bien, ¿no es cierto? Placa válida. Si no, error en la parte literal, justo en la última parte. ¿Ok? Y nada, y eso sería todo. Obviamente nos tendríamos que crear nuestras variables. Y es una string, ¿no es cierto? La placa es una string. Dígitos. Creo que no nos va a alcanzar a hacer las funciones porque ya va a terminar la clase. Pero eso podríamos continuar la siguiente clase o eso, si quieren, se los dejo para ustedes. ¿Cómo podrían verificar si una cadena solo está compuesta de números o una cadena solo está compuesta por letras? Igual vamos a hacer la siguiente clase, así que no hay problema. Igual es una string. Placa, dígitos, ¿qué más? Guión. Letras. Igual es una string. Nada más, no que tengo nada más. Y ya nos faltaría crear nuestras funciones, ¿no es cierto? Mm, tendría que crear un function, son números, ¿qué me recibe? Una cadena, ¿no es cierto? Una cadena, ¿y qué me va a devolver? Un boolean, verdad o falso, ¿no es cierto? Y aparte también
function, tengo que crearme otra función que es preguntar si son letras, ¿no es cierto? Son letras, me recibe igual una cadena, y que me devuelve igual un boolean, ¿no es cierto? Y aquí adentro yo implementaría el código para verificar si esta cadena son puros números y esta cadena son puras letras. Y ya, eso sería todo. Sí, en la función son números, el parámetro no debería ser dígitos. No, ¿por qué? Porque aquí nosotros, placa es un string, ¿no es cierto? Estamos leyendo una cadena del usuario. Y aquí estamos dividiendo esta placa en dígitos, guión y letras. Cuando utilizamos left, lo que nos devuelve esta función left, igual es una cadena. ¿Ok? Es una subcadena en realidad de esta cadena, que sigue siendo cadena. Entonces en dígitos va a ser cadena. ¿Ok? Va a ser una cadena, va a seguir siendo un string. Un string que solo supuestamente va a guardar números. Y por lo tanto, como vamos a mandar eso a nuestra función son números, como sigue siendo cadena, entonces igual aquí vamos a recibir cadenas. Aquí adentro ya, si quieres, lo puedes transformar en número, ¿no es cierto? Hay una función que nos permite hacer eso, convertir de cadena a número. Pero lo mejor sería dejarlo en cadena, ¿ok? Y ir posición por posición de esa cadena revisando si lo que está en esa posición es un número. Básicamente tendríamos que preguntar si, no sé, aquí sería creo que con mid podríamos recorrer la cadena mid, la posición inicialmente va a ser uno, no sé, no, en la números, en la posición inicialmente va a ser uno y solo creamos un dígito, ¿no es cierto? Es igual a uno o todo esto es igual a 2 igual a 2 o si todo eso es igual a 3 o si es igual a 4 o es igual a 5 o es igual a 6 o es igual a hasta 9, ¿no es cierto? Si es 0 o 9 o si es entre 0 y 9, entonces significa que es un número, ¿no es cierto? Pero aquí obviamente me faltan más cosas. Creo que tengo que crearme un for también antes de esto para ir recorriendo todos los caracteres de mi cadena. Pero eso ya vamos a ver cómo hacerlo después en la siguiente clase. O si quieren, ustedes lo pueden estar haciendo, no hay problema. No es muy difícil ya esto. La clave estaba aquí, verificar, ¿no es cierto? Y eso, en las letras sería lo mismo que verificar con números, solo que con letras. El if sería en vez de uno, tendrías que preguntar A, ¿no es cierto? Y la siguiente sería B, la siguiente sería C y así hasta todas las letras. Nuestro if, eso sí, nuestro if va a ser súper largo, súper largo. Creo que hay una manera más corta. Creo que las letras se pueden comparar así. Tú podrías preguntar si la letra que hemos utilizado está entre la A y la Z. Si digamos, podrías decir si es mayor, si este número es mayor a A, digamos, y es menor, y este número al mismo tiempo es menor que Z. Creo que se puede hacer eso, no estoy muy seguro. En otros lenguajes sí te permite hacer esto. ¿Ok? Tú agarras un carácter, aquí digamos, con este mit estoy agarrando un carácter y preguntar si es mayor o menor a otro carácter. Pero no estoy seguro si funciona aquí en Visual Basic. Eso ya veríamos la siguiente clase. Si no, la otra opción sería preguntar, ¿no? Si es igual a o si es igual a B, o si es igual a C, D, E, F, G, todas las letras del abecedario. Y no solo en minúsculas, también podría ser mayúscula, creo. No especifica eso el examen. Sobre todo que la parte literal solo es en minúsculas o en mayúsculas. Entonces podrían ser mayúsculas o minúsculas. Entonces tendrías que preguntar por cada minúscula y también por cada mayúscula. Cuando terminamos de hacer hasta la Z de A minúscula, comenzar a preguntar las letras en mayúscula también. A, B, C, D, E, pero mayúscula. Que nos resultaría un if, si se dan cuenta. El abecedario tiene 26 letras en el abecedario inglés, creo.
26 de minúsculas más 26 de mayúsculas serían 52, creo, ¿no? 52, 52 condiciones que tendría que entrar en un if. Pero eso son, bueno, esa es una solución. No sé si habrá otra, tal vez hay otra solución. No sé si esto sirve. Si esto serviría, sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Preguntaríamos si estuviera entre la A y la Z minúscula o si estuviera entre la A y Z mayúscula y listo. Nos evitaríamos hacer un chorizo de if. O tal vez hay otra forma que no se me ocurre ahorita, pero ya veremos la siguiente clase, ¿ok? Eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Dudas? También, si quiere, la siguiente clase igual vamos a ver este ejercicio, que es un poquito, igual está fácil. Creo que la lista les ha dado ejercicios más difíciles durante el semestre. He leído un párrafo, bueno, hay una parte complicada aquí. He leído un párrafo, separar en palabras y luego efectuar lo siguiente. Mostrar la palabra más larga, eso no está difícil, y mostrar la lista de palabras en orden de tamaño, ¿ok? Entonces, nosotros hemos aprendido a ordenar números, ¿no es cierto? Hemos visto un algoritmo de ordenamiento, pero con números. Tendríamos que aplicar el mismo algoritmo, pero con cadenas, ¿ok? Para ordenarlas de tamaño por tamaño, ¿no es cierto? De menor a mayor. Solo esos dos incisos te pide el examen. La parte complicada de este ejercicio sería esta, ¿no es cierto? Mostrar la lista de palabras en orden de tamaño. Eso sería lo único, porque esto de mostrar la palabra más larga, eso no es tan difícil. Pero eso ya daríamos igual a la siguiente clase. Si es que no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Si es que no hay ningún ejercicio que quieran que lo resuelva o algo así. Ok, muchachos, eso es todo por hoy. ¿Dudas? Una ¿Consultas? duda, sí. La Sí. función mit empieza de izquierda a derecha, ¿no? La función mid, sí. Está bien. Una cadena es como un vector, ¿ok? Supongamos que esta es mi cadena. La posición uno comienza desde aquí, ¿ok? La C sería posición uno, la A sería posición 2, la D sería posición 3 y así. Y obviamente el mid comienza desde la izquierda. Eso, muchachos. Eso sería todo. Ah, ok, alguien me ha mandado la solución al Classroom. Nos vemos, muchachos.